de pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Curso de cálculo integral. Buenos días. Sección 4.9 y 5.4. Antiderivadas o integrales indefinidas. Vimos hasta ahora cómo calcular la integral entre a y b de f de x usando sumas de Riemann. Este proceso es realmente muy largo y a veces no es posible. La idea es buscar un método más eficiente para evaluar al menos algunas integrales definidas, ya que no todas será posible. Para tal fin estudiamos el concepto de antiderivada. Si tenemos una función, mire el cursor f mayúscula cuya derivada es f minúscula en un intervalo i, entonces se dice que la derivada de f mayúscula es f minúscula o que la antiderivada de f minúscula es f mayúscula. Por ejemplo, recordando que la derivada de x a la n es nx a la n menos 1, tenemos que si la función f de x mayúscula es x3 sobre 3 y la derivamos, daría 3x2 sobre 3, o sea, la función x2 para cualquier x en los reales. Repito, derivando x3 sobre 3 nos da x2 para todo x en los reales. Pero si tuviéramos otra función g de x, x3 sobre 3 más 5, que se diferencia de esta anterior en una constante 5, y ahora derivamos c, como la derivada de 5 es 0, resulta que la derivada de g vuelve a dar x2 en todos los reales. Entonces tenemos dos funciones f y g distintas, las diferencia una constante cuya derivada da la misma x2 en todos los reales. La situación más general es, si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, entonces f mayúscula más cualquier constante real es otra antiderivada de f minúscula en el mismo intervalo i. Si f mayúscula prima de x es f minúscula de x, entonces escribimos integral indefinida de f minúscula de x diferencial x es f mayúscula de x más c. Y con esto significamos que el conjunto de todas las primitivas o antiderivadas, que también se llaman, de f de x minúscula es f mayúscula de x más c. En otras palabras, esta expresión roja quiere decir es que derivando la f mayúscula nos da la f minúscula que aparece en el integrando. Entonces también decimos que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula o que f mayúscula es una primitiva de f minúscula o que el conjunto de todas las antiderivadas de f minúscula es f mayúscula más c, siendo f mayúscula una primitiva particular cualquiera, es decir, siendo f mayúscula tal que derivando f mayúscula da f minúscula. Ejemplos. ¿Cuál es la antiderivada más general de seno de x diferencial x? Recordando que la derivada de menos coseno da seno, entonces si la derivada de menos coseno da seno, la derivada de menos coseno de x más c también da seno, ya que la derivada es de constante 0. Y escribimos
que el conjunto más general de las antiderivadas de seno de x es menos coseno x, que es una cualquiera particular, más c. Segundo, ¿cuál es la antiderivada más general de 5 seno de x? Pues si sabemos que derivando menos 5 coseno, que es derivada de constante por función, que es menos 5, y la derivada del coseno es menos seno, entonces la derivada de menos 5 coseno es 5 seno. Como la derivada de menos 5 coseno es 5 seno, se dice que la primitiva más general de 5 seno x de x es menos 5 coseno x más c. Y recuerde, esta fórmula lo único que quiere decir es que derivando esta expresión da esta integrando. Esta fórmula 1 quiere decir que derivando menos coseno de x da seno de x. Tercero, ¿cuál es 5 antiderivada de seno x de x? Si observamos, vemos que si cogemos 5 por menos coseno x y derivamos, da 5 y la derivada de menos coseno da seno. En otras palabras, que derivando 5 por menos coseno da 5 por seno. Esto es lo que quiere decir que la expresión antiderivada más general de 5 seno es 5 por menos coseno más C1. En general veremos más adelante que la antiderivada de una constante por una función es la constante por la antiderivada de la función. O sea que hubiéramos podido pasar de 2 a 3 sacando este 5 delante del factor de antiderivada. Propiedades de las antiderivadas o integrales indefinidas. Primera, integral de a f de x diferencial x es igual a integral diferencial x. Esto quiere decir que la constante se puede sacar delante de la integral. Se dice integral de constante por función es constante por integral de función. Segundo, la integral de f de x más g de x diferencial x es integral de f de x más integral de g de x. Es decir, la integral de la suma de integrales es la suma de las integrales. Esta fórmula también es cierta para la resta. La integral de f menos c es la integral de f menos la integral de g. Y la tercera generaliza las dos anteriores. La integral de a1 f1 más puntos suspensivos a n fn es a1 integral de f1 más puntos suspensivos a n integral de fn. Tabla de antiderivadas o integrales indefinidas. Primero, la integral de 1, también se llama la antiderivada de 1, es x más una constante. La antiderivada de a por diferencial x es ax más una constante. Segundo, la antiderivada de x a la r es x a la r más 1 todo sobre r más 1. Esta es muy importante. Para r distinto de menos 1, porque si r es menos 1, aquí tendríamos x a la menos 1. Y la integral de x a la menos 1, o sea, la integral de 1 sobre x diferencial x es logaritmo de valor absoluto de x más c. No olvidar que aquí el valor absoluto
No, solo la x. Integral de 1 sobre x no es logaritmo de x. La integral de 1 sobre x es logaritmo de valor absoluto de x más una constante. Cuarto, muy sencilla. La integral de e a la x diferencial x es de nuevo e a la x diferencial x. La integral de a la x diferencial x es a la x sobre el logaritmo de a más c. Quinto, la integral del coseno es el seno más c. Y la integral del seno es el menos coseno más c. Verifíquese en esta última que esto quiere decir que derivando menos coseno da seno. La derivada de secante cuadrada es tangente de x más c, porque la derivada de tangente es secante cuadrada. La derivada de secante tangente es secante más c, ya que la derivada de secante es secante tangente. La derivada de cosecante cuadrado es menos cotangente más c, ya que la derivada de menos cotangente es cosecante cuadrada. La derivada de cosecante cotangente es menos cosecante más c, ya que la derivada de menos cosecante es cosecante cotangente. La antiderivada de 1 sobre raíz de 1 menos x2 es seno inverso de x más c. No confundir seno inverso de x con 1 sobre seno de x. La antiderivada de 1 sobre 1 más x2 es tangente inversa de x, ya que la derivada de tangente inversa de x es 1 sobre 1 más x2. Ejemplos, numeral A, raíz cúbica de x4 menos raíz cuadrada de x3 por diferencial x. Solución. Raíz cúbica de x4 es lo mismo que x a la 4 tercios. Y raíz cúbica de x3 es lo mismo que x a la 3 medios. Debemos recordar las fórmulas que la integral de x a la n es x a la n más 1 todo sobre n más 1. También en este segundo término, la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Haciendo las operaciones, esto da x a la 7 tercios sobre 7 tercios, que es lo mismo que 3 séptimos x a la 7 tercios, menos x a la 5 medios sobre 5 medios, que es lo mismo que 2 quintos x a la 5 medios más c. Numeral. La b es antiderivada de 3y menos 5 por 1 más y2 a la menos 1. Debemos recordar que antiderivada de resta de funciones es la resta de las antiderivadas. También que la antiderivada de una constante por una función es la constante por la antiderivada de la función. La antiderivada de y, que es y a la 1, es entonces y a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Es decir, la antiderivada de y a la 1 es y a la 2 sobre 2. Aquí vuelve una constante por una función, cuya integral es la constante por la antiderivada de la función. Y la antiderivada de 1 más y2 a la menos 1 es tangente inversa de y más c. Es una fórmula que teníamos desde el semestre anterior. Numeral c, antiderivada de e a la teta menos 1 sobre e a la teta diferencial teta. Solución. La antiderivada de e a la teta es e a la teta, una fórmula que ya habíamos visto. Integral de e a la x es e a la x. Y la integral de menos 1 sobre z es menos logaritmo de valor absoluto del logaritmo de teta. No olvidar el logaritmo. Recordemos, antiderivada de 1 sobre x de x es logaritmo de valor absoluto de x más c. Numeral d, antiderivada de 5 tangente cuadrado de teta menos 3 seno teta cotangente de teta sobre seno cuadrado de teta diferencial teta. Solución.
Lo primero que haremos es mirar que en el numerador hay dos términos, es decir, dos expresiones separadas por más o menos, y entonces efectuaremos la división primero. Haciendo eso nos dará en la primera 5 tangente cuadrada sobre seno cuadrado diferencial teta menos 3 seno teta coseno teta sobre seno cuadrado de teta. Ahora, tangente cuadrado es seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Cancela entonces un seno cuadrado para obtener 5, 1 sobre coseno cuadrado diferencial teta. Y para la segunda integral, esta que indicamos con el cursor, cancelamos un seno y nos da entonces 3 cotangente sobre seno. Finalmente, este coseno cuadrado del denominador lo podemos subir como secante cuadrada, ya que secante cuadrada es 1 sobre coseno cuadrado. Y en el seno del denominador de la última lo subimos como cosecante. Finalmente, para el último renglón, la antiderivada de 5 secante cuadrada, este pedacito, daría 5 tangente, ya que la derivada de tangente es secante cuadrada. Y para la antiderivada de menos 3 cosecante cotangente es 3 cosecante cotangente, ya que la derivada de cosecante es cosecante cotangente y las constantes pueden salir. Vamos a hacer un ejemplo de movimiento rectilíneo. Recordemos que si un móvil se mueve en línea recta, su velocidad se define como la derivada de espacio con respecto al tiempo y su aceleración como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Intentaremos hacer el siguiente ejemplo. Una pelota se lanza hacia arriba desde un edificio de 98 metros de altura con una velocidad de 24.5 metros por segundo. Suponga que la única fuerza que actúa sobre la pelota es debida a la gravedad. Halle A, la altura de la pelota sobre el suelo t segundos después de haber sido lanzada, y B, cuando alcanza la pelota su altura máxima. Además C, cuando choca la pelota contra el suelo. Solución. Lo primero es intentar memorizar el problema. Esquemáticamente tenemos lo siguiente: un edificio que tiene aquí una altura de 98 metros. Desde esta parte de la azotea se lanza una piedra hacia arriba con una velocidad de 24.5 metros por segundo. Lo único que afecta el movimiento es la gravedad, que es menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Ya que la piedra sube, la gravedad se opone a ese movimiento. Entonces, lo que debemos empezar es tal vez trabajando con la gravedad. Gravedad es menos 9,8 metros segundo cuadrado, pero gravedad es aceleración. Tenemos entonces aceleración es menos 9,8, redondeando. Pero también aceleración sabemos que es derivada de espacio con respecto a tiempo. Tenemos aquí entonces una formulita para integrar. Integramos este lado y da la velocidad. E integramos este y nos queda menos 8t más e1. Con esto hemos conseguido la velocidad en el tiempo t, pero dependiendo de una constante. Para hallar la constante debemos hallar alguna condición que tengamos sobre la velocidad. Y esta es clara porque la piedra se lanzó con una velocidad inicial de 24.5 metros. En el instante cero se lanzó hacia arriba con una velocidad de 24.5 metros. Es la
fórmula que necesitamos para hallar la constante. Entonces, aquí ponemos en vez de velocidad en 0, 24.5 y el tiempo lo cambiamos por 0. Esto nos despeja ese 1 y ese 1 va a 24.5. Volvemos a la fórmula de la velocidad para cambiarse 1 y ya tenemos velocidad es menos 98t más 24.5. Primera parte del problema. Sabemos la ecuación de movimiento. Ahora sigamos integrando. Sabemos que la velocidad es la derivada de espacio con respecto al tiempo. Luego podemos integrar. Integrar acá da espacio y aquí es la integral de la velocidad. En otras palabras, el espacio es la integral de la velocidad, que la teníamos acá. Y la vamos a integrar entonces. Entonces espacio es integral de la velocidad, que es menos 89t2 sobre 2 más 24.5t más una constante. Integramos este pedazo. Ahora de nuevo ocurrió que tenemos el espacio, pero en términos de unas variables y una constante. Debemos ver cómo hallamos esta constante. Para hallar esta constante debemos conocer algún dato para el espacio en algún tiempo. Y ese dato lo conocemos porque en el tiempo cero, que fue donde lanzamos la pelota acá, en el tiempo cero el espacio es 98. Estamos midiendo el espacio desde aquí, desde el origen hacia arriba. Entonces reemplazamos el espacio en el tiempo cero es 98. Y entonces cambiando aquí por 98 y el tiempo por 0, obtenemos la constante 2, que nos da 98, después de unas sumas y restas sencillas. Con esta constante ya reemplazamos de nuevo aquí en la fórmula. El espacio es menos 98t2 sobre 2 más 24.5t más c2, pero le cambiamos la c por el 98 que acabamos de hallar. Luego S de t es menos 9,8t sobre 2, que es 4,9t2, más 24,5t más c2, que es el 98. Y ya tenemos la ecuación que rige el movimiento, la velocidad y el espacio. La pregunta B es, ¿cuándo alcanza la altura máxima? La altura máxima, aquí empieza a subir la pelota y vuelve a bajar. La altura máxima la alcanza en el puntico que empieza a devolverse, que es cuando la velocidad es 0. Entonces, altura máxima es cuando velocidad es 0, pero aquí tenemos la fórmula para velocidad. Basta igualar esta velocidad, poner aquí 0 y despejar t. Nos da que t es 2,5 segundos. Esa es la altura, el tiempo a que alcanza la altura máxima. Para el C, la pelota choca contra el suelo cuando el espacio es 0. Pero tenemos aquí la fórmula para el espacio. Ponemos espacio 0 en esta formulita. Ponemos espacio 0 y igualamos a esta expresión y despejamos t. Nos da t 7.62 y t menos 2,62. Pues por interpretaciones físicas nos quedamos con el t 7.62 segundos.